Saludos a todos, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor que una vez más podemos compartir su palabra y estudiarla juntos aquí en este canal que hemos titulado Firmes en la Fe. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos delante de su presencia y le pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu quien nos guíe a exponer su palabra y también, Señor, que sea su Espíritu Santo quien nos fortalezca y nos llene para ponerla en práctica en nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar debatiendo acerca de la misión del cristiano. El Señor nos dejó en su palabra muchos deberes, muchas instrucciones, pero sin lugar a dudas hay una que está por encima de todas las demás, y es lo que hemos llamado la misión del cristiano. Esta misión del cristiano es predicar el Evangelio de nuestra salvación. Las buenas noticias que Dios a través de su palabra le da a todo ser humano, independientemente en el momento, en el tiempo en que le haya tocado vivir acá en la tierra, independientemente del lugar, de la nación, del país, de la ciudad donde le haya tocado vivir, independientemente de su estatus social, si es rico, si es pobre. Este mensaje es para todo ser humano. No importa la raza, no importa la nación, no importa la edad, no importa el estatus económico o social. Este mensaje, el Evangelio de la Salvación, es para todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Marcos. Y allí, en el capítulo 16, vamos a leer los versículos 15 y 16. Dicen así: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es este Evangelio que hay que predicarle a toda criatura? El Evangelio es la buena noticia que, a pesar de que el hombre es pecador, que ha infringido las leyes de Dios, Dios lo ama tanto que Él tiene la solución para que este hombre no sufra las consecuencias de sus pecados, no sufra el merecido castigo por haber transgredido la ley de Dios. Dios es el creador de los cielos y la tierra, creó al hombre a su imagen y semejanza y estableció sus santas leyes en su creación. Desde el principio, Dios se ha relacionado con el hombre dándole la vida y todas las cosas que le son necesarias. Dios, según la palabra, es un Dios santo y sus leyes son puras, justas y buenas. No tiene ninguna comunión con la maldad. El hombre, al desobedecer las leyes de Dios, quedó separado tanto de su presencia como de su compañerismo y bendición. Pero Dios es un Dios justo. Así que Él tiene que condenar la maldad. Él tiene que juzgar al mundo con justicia, a cada ser humano, porque cada ser humano ha pecado y ha violado sus leyes. Pero al mismo tiempo Dios es un Dios de amor y ha provisto la solución para que el hombre, quien fue creado a su imagen y semejanza y con un propósito de vida eterna, no se pierda como consecuencia de sus pecados, sino que pueda vivir por la eternidad en la presencia de este Dios creador. Y la solución que ha provisto es la siguiente: Él ha enviado a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, a Jesús, al Cristo, para que sea el sustituto de todos los hombres pecadores. Cristo murió por mis pecados en aquella cruz. Cristo también murió por sus pecados. Usted que me escucha o que me ve en este video. No hay otra manera de obtener la salvación. Cristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La justicia humana no es suficiente para alcanzar la salvación. Las buenas obras tampoco son suficientes. Nuestras normas de justicia, de santidad y de conducta no alcanzan la norma justa, santa y perfecta del Dios creador. ¿Por qué debemos predicar estas buenas noticias?
de salvación a todo ser humano. ¿Por qué es la gran misión del cristiano predicar que a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo a ocupar nuestro lugar en aquella cruz, para así satisfacer su justicia y dejar caer el pecado de todo ser humano sobre su santo Hijo, el único ser humano que no pecó, el único ser humano que no transgredió la ley divina, la ley perfecta de Dios. En primer lugar, debemos predicar este evangelio porque es un mandato de nuestro Señor. Cada uno de los evangelios prácticamente termina con este mandato. Usted busca en el evangelio de Mateo, el primero de todos en el Nuevo Testamento, y allí en el último capítulo 28, versos 19 y 20, va a poder encontrar lo que muchos han llamado la gran comisión. Así dice el texto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que el último de los mandatos que está en el Evangelio de Mateo es el siguiente: id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el mensaje de la salvación y hagan discípulos en todas las naciones. El versículo principal de este estudio está en el último de los capítulos del Evangelio de Marcos, Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Llegas al Evangelio de Lucas y en el capítulo 24, en los versos 46 y al 48 vas a encontrar lo siguiente: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Llegas al Evangelio de Juan y en el capítulo 20, el penúltimo de los capítulos del Evangelio de Juan, en los versos 21 al 23, puedes leer lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Por si fuera poco, las últimas palabras de nuestro Señor, antes de ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios el Padre, fueron las siguientes en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la primera razón por la cual debemos cumplir con el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de hacer discípulo en todas las naciones, de llevar el Evangelio de la salvación a toda persona con la cual tengamos la oportunidad de relacionarnos, es porque es un mandato de aquel que murió por nosotros, de aquel que pagó en aquella cruz por nuestros pecados, de aquel que es nuestro sustituto, de aquel que es el único camino por medio del cual podemos obtener la salvación. Y ese es el gran mandato que Él nos dejó. ¿Quién es el que nos dijo que debemos ir y predicar el Evangelio? ¿Quién es el que nos encargó tal comisión? Nuestro Salvador, nuestro Señor. Estos mandatos de Jesús se resumen en ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero a pesar de que este es el gran mandato de nuestro Señor y la gran misión que debe cumplir cada cristiano, tristemente, cada domingo, cada semana, se reúnen en muchas iglesias cristianas muchos hermanos en la fe. Pero tristemente muy pocos de estos muchos hermanos en la fe que se reúnen cada semana en las iglesias cumplen con esta misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Reflexione usted que me está viendo o que me está escuchando. ¿A quién le ha predicado el Evangelio en esta semana? De las personas que se relacionaron con usted en esta semana, donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted estudia, ¿a cuántos les habló
acerca del mensaje de la salvación. En segundo lugar, la segunda motivación o la segunda razón por la cual debemos predicar el Evangelio a toda criatura es porque es una necesidad urgente para aquellos que aún no conocen al Salvador. ¿Qué sabe usted si su vecino, si su familiar que aún no tiene al Señor Jesucristo muere hoy? ¿Qué sabe si es usted quien va a partir con el Señor hoy y no ha cumplido con el mandato de predicarle el Evangelio a aquellos que aún no tienen a Jesús como el Salvador y el Señor? Es una necesidad urgente porque cada ser humano que muera en este planeta Tierra sin Cristo va a ir al infierno por la eternidad. Hoy el mundo está siendo azotado por un virus llamado coronavirus COVID-19. Este virus es mortal en algún porcentaje de aquellas personas que son contagiados por él. Mortal porque les quita su vida física. Pero les quiero decir algo en este momento. Hay un virus que sí es mortal 100%, porque es un virus que no solo te va a traer la muerte física, sino que te va a traer también la muerte eterna. Ese virus se llama el pecado y es cada violación, cada transgresión de la ley de Dios. Y la única manera, la única medicina que existe para este virus se llama Jesucristo, aquel que murió en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Necesitas creer en Él. Necesitas sentirte completamente perdido, contagiado, infectado por este virus que se llama el pecado y que sus consecuencias son mortales por toda la eternidad. Necesitas aceptar que has vivido de espaldas a Dios, que eres pecador. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo soy un pecador al igual que tú, pero yo soy un pecador perdonado y salvo gracias a que yo he creído en el sacrificio de Jesucristo por mí. En primer lugar, acepté que estaba completamente perdido, expuesto a las consecuencias de mis pecados. Y en segundo lugar, acepté, creí, tuve fe en que Dios me amó tanto que envió a su Hijo a morir por mí en aquella cruz. Al único hombre santo, al único hombre que no pecó, su propio Hijo vino a este mundo, se hizo hombre y murió en tu lugar y murió en mi lugar. Ese virus que se llama el pecado condena a las personas, su cuerpo, alma y espíritus por la eternidad en un lugar llamado el infierno que fue creado por Dios, no para los seres humanos, sino para Satanás y sus demonios, que se habían revelado mucho antes que fuera creado el ser humano. Pero el ser humano se ha ganado su destino eterno en este lugar porque conscientemente ha pecado y conscientemente insiste en rechazar la única medicina para este pecado, para este virus mortal. Pero Dios le da la solución a cada uno de ellos. Arrepentimiento de sus pecados, es decir, pensar de una manera distinta en cuanto a su conducta, reconocer que su conducta es equivocada delante de Dios, reconocer que su vida está llena de desobediencia a las santas leyes de Dios, que ha pecado, y creer, recibir por fe, creyendo en Jesucristo como el único y suficiente Salvador y el Señor del universo, el Dios hecho hombre, hacerlo el Señor de tu vida. Esa es la única solución para este virus mortal que es el pecado. Y esta es la segunda razón por la cual los cristianos estamos constreñidos, estamos obligados, estamos impulsados a predicar este mensaje del Evangelio, porque es una necesidad urgente para todo aquel que aún no es salvo. ¿Pudiera usted imaginar la casa de un vecino ardiendo en llamas? Esa casa se ha incendiado y usted no es el bombero, no es la persona capacitada para apagar ese fuego, pero usted puede llamar a esos bomberos. ¿Y cuál no sería su alegría al verlos llegar por la esquina de su casa? Los carros de bomberos están llegando, las personas que tienen la capacidad, la preparación para apagar ese fuego han llegado. Pero qué tristeza y qué decepción
si al llegar esos carros con aquellos bomberos no cumplen con su misión de apagar el fuego en la casa de su vecino, sino que tranquilamente se quedan escuchando alguna música dentro del carro de esos bomberos? Lamentablemente esa es la situación de muchos cristianos en nuestros días. Nos quedamos dentro de nuestros templos cristianos, escuchando música y adorando a nuestro Señor, y a pesar de que somos los capacitados, los que tenemos el Espíritu Santo, los que tenemos la palabra de Dios, los que hemos sido salvos, los que tenemos el mensaje del Evangelio, no vamos a esa casa que está incendiándose y que si no les llega la única medicina para el remedio de su virus, que es el pecado, van a incendiarse por la eternidad en el infierno. Hermanos, debemos predicar el Evangelio en primer lugar porque es un mandato del Señor, y en segundo lugar porque es una necesidad urgente de aquellos que aún no tienen al Salvador. Dios nos anime, Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe y a partir de hoy a predicar el Evangelio cumpliendo con el mandato de nuestro Señor. Que Dios les bendiga abundantemente a todos. Lo importante